Agenda Colombia. Y nosotros aquí en Agenda Colombia seguimos llevándoles estos detalles de este trascendental acuerdo, porque la cita con la paz se dio en el Salón Protocolo de Laguito en La Habana, Cuba, hacia las 11:30 de la mañana, cuando empezaron a llegar los representantes de las dos delegaciones, tanto de gobierno como de FARC, los invitados especiales y además los países garantes. Claro que sí, mire Paola, a continuación los invitamos a conocer cómo se desarrollaron los mejores momentos de este camino hacia la paz en Colombia. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. Ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo. Que este sea el último día de la guerra. Sin duda alguna, momentos emocionantes los que vivimos la semana pasada cuando vimos la firma de este trascendental acuerdo en La Habana, Cuba, y que nuevamente abren la esperanza en nuestro país. El fin del conflicto le cierra la puerta a la guerra, pero le abre la puerta a la paz. Muy bien, y a las 7 de la mañana con 9 minutos, y para entender un poco más sobre qué significa este acuerdo para todos los colombianos, le damos la bienvenida a Guillermo Rivera. Él es el ministro del Interior encargado. Ministro encargado, muy buenos días. ¿Y cómo amaneció? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue este fin de semana? Buenos días, Karen. Buenos días, Paola, a los televidentes. Un feliz día. Pues muy contentos por todo lo que ocurrió el jueves. Creo que los colombianos aún estamos disfrutando el significado de ese anuncio y estamos en la tarea de imaginarnos lo que va a ocurrir en adelante, cómo será este país en paz, cómo ocurrirá con los niños que ya no van a tener el temor de ser reclutados, cómo ocurrirá en aquellas regiones en donde el conflicto ha sido parte del paisaje y en donde seguramente muy pronto las condiciones van a cambiar sustancialmente. Ministro, precisamente el presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho en reiteradas ocasiones, nos acostumbramos a vivir en la guerra y en el horror y ahora iniciamos un capítulo de paz. ¿Qué significa esto para el ciudadano, la firma de este acuerdo tan trascendental? Bueno, yo creo que para el ciudadano esto significa esperanza. La muerte, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, las vidas, los huérfanos, son parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad. Y pensar este país sin esa oprobiosa realidad
pues tiene que ser muy distinto y nos tiene que llenar de esperanza a los colombianos. Así que yo diría que para los colombianos este momento es un momento de esperanza, de optimismo, de apertura de otra forma de vida. Así que yo creo que pues, todos los colombianos tenemos razones para estar llenos de esperanza, llenos de alegría. Muy bien, ministro. El acuerdo que se firmó en La Habana tiene que ver con el tercer tema de la agenda, que es el fin del conflicto, que, como sabemos, incluye el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. Expliquémosle a los televidentes qué significa eso y qué es lo que va a pasar. Bueno, el presidente de la República dijo desde que empezó la negociación, hace ya casi 4 años, que él estaría dispuesto a suscribir con las FARC un cese bilateral al fuego siempre y cuando este fuera definitivo. Y el presidente nos cumplió a los colombianos. Desde años atrás, desde meses atrás, las FARC habían insistido en un cese bilateral al fuego. Y el presidente siempre les dijo, yo estoy dispuesto a suscribir un cese bilateral al fuego, pero si es definitivo, si es para terminar el conflicto. Y esto es importante recordarlo, porque lo que ello significa es que el presidente cumplió su palabra. Y también lo que los colombianos deben entender es que nunca más, después de la suscripción de este acuerdo, después de que él se ponga en marcha, nunca más existirá confrontación militar entre las FARC y las fuerzas militares, pero algo muy importante, este acuerdo incluye el cese de hostilidades. Y el cese de hostilidades significa que no habrán acciones que afecten a la población civil por parte de las FARC. Hace unos meses, muchos colombianos se venían quejando de que no obstante había un cese unilateral del fuego y no habían acciones militares de las FARC contra la fuerza pública, contra la infraestructura petrolera, sí se venían presentando fenómenos como la extorsión. Pues el cese a las hostilidades significa que cesa toda acción contra la sociedad civil, incluida la extorsión. Esto es muy importante que los colombianos lo sepan. Y también es necesario que los colombianos sepan que en La Habana, el jueves, se anunció todo un protocolo con una verificación internacional al más alto nivel, que es el del sistema de las Naciones Unidas, para la dejación de las armas. Por lo tanto, no hay lugar a pensar, como algunos lo sugirieron, que las FARC van a hacer política con armas. Claro, van a hacer política, pero sin armas y reincorporados a la vida civil y bajo las reglas que ya se han venido acordando a lo largo de estos 3 años en La Habana. Muy bien, ministro. ¿Este proceso de dejación de armas se calcula que cuánto tiempo dure? Este proceso está previsto para 6 meses contados a partir del día del acuerdo final, del día en que se firme el acuerdo final. Los colombianos, cuando observamos el anuncio que fue leído por uno de los garantes en La Habana, Cuba, se señala que la dejación de armas o el proceso que culminará con la dejación de armas empieza el día D+1. El día D es el día en que se suscribirá el acuerdo final, que como lo dijo el presidente de la República el mismo jueves, será lo más pronto posible. Sí. Y de ahí empezarán a contar máximo 180 días para que las FARC terminen de dejar las armas bajo un procedimiento que está establecido en ese mismo acuerdo. Las armas quedarán en manos de Naciones Unidas, del mecanismo de verificación. Parte de esas armas se van a usar para construir 3 monumentos, uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en La Habana, Cuba, y otro en algún lugar del territorio colombiano. Pero lo más importante es que los colombianos pueden tener la seguridad de que las armas, después de esos 180 días, no estarán en manos de las FARC, que existe un procedimiento muy riguroso para la dejación de las armas, que incluye el registro de las mismas, que incluye la disposición de ellas en unos containers, es decir, existe todo un procedimiento para garantizarle a los colombianos, a la sociedad colombiana, que esas armas nunca volverán a producir víctimas. Bien, sobre todo, ministro, también recordarle a todos los televidentes que este proceso tendrá la verificación internacional por parte de la ONU. Ministro, usted ha señalado que la idea es que se firme el acuerdo final lo más pronto posible. ¿Qué hace falta para esa firma? O sea, ¿qué está pendiente?
Hay varios detalles pendientes. Algunos de ellos tienen que ver con lo que ha quedado sin resolverse en los acuerdos parciales que ya se han suscrito. Pero también hay uno muy importante que tiene que ver con el mecanismo de selección de los magistrados que compondrán la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es un asunto pues importante que está aún por resolverse. Una vez se resuelvan esos asuntos, pues se suscribirá el acuerdo final, que es el día D, como se ha establecido en el acuerdo que se anunció el día jueves, y empezarán a correr los máximos 180 días para culminar con el proceso de dejación de las armas. Muy bien, ministro. Y Karen, ¿qué le parece si contamos un poco más detalles sobre cómo fue este día tan histórico? Luego de 3 años y 10 meses de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, Colombia logra por primera vez un avance tan significativo, y es en este punto 3, el punto del fin del conflicto. Mire, Paola, 5 intentos fallidos a lo largo de 50 años de conflicto armado que han dejado en Colombia más de 6 millones de víctimas han tenido que pasar para por fin materializar este sueño de paz en nuestro país. Como resultado del encuentro exploratorio entre las delegaciones del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, que duró cerca de 6 meses, fue anunciado al mundo la decisión de poner fin al conflicto armado más largo y sangriento del continente. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC. Al cabo de 8 meses y 21 días, la mesa negociadora establecida en La Habana, Cuba, logró, con el acompañamiento de los países garantes de Cuba y Noruega, la firma del Acuerdo Política de Desarrollo Agrario Integral. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. Faltando unos días para cumplir el primer año de haberse instalado las negociaciones, se logró un segundo acuerdo, esta vez sobre la participación política. Esta misma mañana se logró en la mesa de conversaciones de La Habana un nuevo acuerdo sustancial, esta vez sobre el punto 2, relacionado con las garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana. Mientras que el tercer acuerdo llegó a buen término en mayo del 2014. Hemos logrado un acuerdo sobre el tercer punto, la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no todo ha sido perfecto en el proceso de negociación. Un ejemplo claro de ello fue el secuestro del general Rubén Darío Alzate en el Chocó, el asesinato de 2 guardias indígenas y de 11 soldados profesionales en el departamento del Cauca, que generó la suspensión de las negociaciones y la reactivación de las acciones militares. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Antes de finalizar el 2015 se alcanza el cuarto acuerdo de los 5 fijados en la agenda temática. Definimos los compromisos y mecanismos para satisfacer de la mejor manera posible los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Ya en el 2016 las partes pactan todo lo concerniente a la verificación internacional del cese al fuego definitivo. En La Habana acordamos solicitar formalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de una misión especial para verificar el cese al fuego bilateral y definitivo. Con esto y con la firma del punto final del conflicto, Colombia deja atrás más de 50 años de conflicto armado interno. Y continuamos aquí en Agenda Colombia, hoy hablando, contándoles detalles sobre ese importante y trascendental acuerdo que se firmó el pasado jueves en La Habana, Cuba, y que tiene que ver con el fin del conflicto. Y seguimos acá también con el ministro encargado, Guillermo Rivera, que nos está contando detalles. Vimos ese día al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, hablando de esas zonas transitorias, pero ¿en qué consisten? ¿Cuáles van a ser? Esa es una pregunta muy importante, Paola, porque los colombianos seguramente al escuchar de la existencia o del acuerdo de unas zonas transitorias de normalización y de 8 campamentos, pues seguramente quisieron saber más detalles. Estas zonas de normalización transitoria son veredas. Son 23 veredas de las 33.000 veredas que tiene el país. Es decir,
no alcanza ni a ser el 1% de la totalidad de las veredas. En esas 23 veredas se van a ubicar 23 zonas de normalización transitoria, son 22 municipios en 12 departamentos y además de ellas, en esos mismos departamentos existirán 8 campamentos. Las zonas de normalización transitoria son veredas, tienen la extensión de la vereda y un poco menos si la vereda es muy grande, y las zonas de campamento o los campamentos tendrán una extensión de 200 metros por 200 metros, es decir, más o menos 4 kilómetros. El funcionamiento de ambas, de las zonas transitorias de normalización y de los campamentos, será idéntico. Es decir, tendrá un anillo de seguridad de 1 kilómetro bajo la responsabilidad del sistema de monitoreo de las Naciones Unidas, y luego de ese kilómetro pues ya estará la fuerza pública en condiciones de normalidad. Los civiles no pueden ingresar a las zonas de campamento ni a las zonas de normalización transitoria, desde luego tampoco lo podrá hacer la fuerza pública. Digamos, las reglas de juego al interior de las mismas dependerá del sistema de monitoreo que lidera Naciones Unidas, que es un sistema tripartito, lo componen Naciones Unidas, que lo preside, lo componen representantes del gobierno y lo componen representantes de las FARC. Pero estas zonas se establecen justamente para el proceso de dejación de armas, que empieza, como ya lo habíamos explicado, el primer día después de la firma del acuerdo final y no podrá ser mayor a 180 días, y a su vez también son zonas de preparación de los guerrilleros de las FARC para su reincorporación a la vida civil. Bien, ministro, ¿qué se tuvo en cuenta para escoger estas veredas en donde funcionarán tanto las zonas de normalización como los campamentos? Esa es una decisión que tomó la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto. Esta es una subcomisión en la que a nombre del gobierno colombiano participaron oficiales de alta graduación del Ejército Nacional y de la Policía Nacional y obviamente guerrilleros. De tal manera que los aspectos o los elementos de juicio que condujeron a las decisiones frente a estas zonas de normalización transitoria y a estos campamentos, pues son, digamos, criterios eminentemente técnicos desde el punto de vista militar. Bueno, este acuerdo y este proceso que se ha llevado a cabo en nuestro país se constituye como un hito para el mundo. ¿Estamos haciendo historia nosotros también? Por supuesto. Estamos haciendo historia no solamente por lo que ocurrió el jueves, sino por todo lo que hasta ahora se ha acordado y por la manera en que se ha desarrollado este proceso de negociación con las FARC. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que a partir de este acuerdo que muy pronto seguramente se logrará con las FARC, acuerdo final, pero que incluye pues estos acuerdos parciales que hemos venido conociendo, Colombia será un ejemplo para el mundo en materia de justicia transicional, en materia de modelo para alcanzar un acuerdo que le ponga fin al conflicto. En materia de víctimas, en todo, en muchos aspectos. En todo, porque este es un acuerdo que se construye a partir de los derechos de las víctimas. Este es un acuerdo que recoge los estándares internacionales más altos en materia de criterios de justicia para garantizar los derechos de las víctimas. Este es un acuerdo que desde el punto de vista de las condiciones técnicas para la finalización del conflicto, como se evidenció el jueves, pues también recoge estándares internacionales muy altos. En fin, es un acuerdo que va a ser ejemplar para el mundo entero. Bien, ministro, el jueves todos los colombianos estábamos emocionados. ¿Usted cómo vivió ese momento? ¿Dónde vio ese momento histórico que todos los colombianos fuimos testigos desde La Habana, Cuba? ¿Dónde lo vio? ¿Con quién lo vio? ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Bueno, yo soy una persona de temperamento frío, de poco llanto, pero ese día, digamos que tuve un cómplice para el llanto. Yo estaba aquí en Palacio, sí, en la junta directiva del Fondo de Adaptación. Y cuando iban a ser las 11:30, el secretario general de la presidencia, el doctor Luis Guillermo Vélez, dijo, bueno, se suspende la junta porque tenemos que ir a presenciar este acto histórico. Y nos fuimos para el teatro que existe aquí en Casa de Nariño. Y claro,
ese teatro funciona sin luces como funciona un teatro cualquiera, y en medio de esa oscuridad pues yo digamos aproveché para dejar ir mis lágrimas de la emoción. Pero es que era inevitable. No, fue muy emocionante, realmente fue muy emocionante, y yo me lamenté mucho no haber vencido mi timidez y haberle dicho al señor ministro del Interior que por favor hiciera algo para que me incluyeran en la lista de personas que viajó hasta La Habana, porque habría sido muy emocionante estar allá. Pero bueno, desde la distancia, pues la emoción fue enorme. Sí, igual lo sentimos todos acá. Bueno, y queremos contarles a esta hora de la mañana exactamente qué fue lo que se firmó el 23 de junio entre las dos partes, cuáles fueron los compromisos adquiridos. Estos son los detalles. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron al mundo entero el acuerdo del tercer punto de la agenda temática de negociación y el último en las discusiones, que se fundamenta en 3 puntos. 1. Acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo de dejación de armas. 2. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Tercer acuerdo, acuerdo sobre refrendación. Para lograr el primer punto y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas, además de preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC a la vida civil, se definirán 23 zonas y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FAREP en lo económico, lo político y lo social, de acuerdo con sus intereses. En lo que refiere a la dejación de las armas, se realizará un procedimiento técnico trazable y verificable, mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FAREP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FAREP. El acuerdo también contempla las medidas que garanticen la seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales. Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional. Medidas de protección a las colectividades y los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios. Garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos. Asimismo, el Gobierno Nacional y las FARC zanjaron sus diferencias sobre el tema de refrendación. Hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley estatutaria número 156 de 2015, Cámara 94 de 2015, Senado. Bien, y veamos ahí esos detalles del acuerdo que se firmó el pasado jueves 23 en La Habana, Cuba. Y yo sí quiero preguntarle, ministro, este día vimos al presidente Juan Manuel Santos diciendo que el acuerdo final se va a firmar es aquí en nuestro país. Sí, eso dijo el presidente, que el acuerdo final se firmaría en Colombia, y también dijo que sería lo más pronto posible. Están evacuando a la mayor brevedad los temas pendientes para que ojalá muy pronto los colombianos podamos tener otra gran noticia, que sería la del acuerdo final, y a partir del cual empezarían a correr los días para la dejación de armas, como ya hemos explicado. Muy bien, ministro, a pesar de esta gran noticia que ha sido histórica y trascendental para todos los colombianos y para el mundo entero, que se dio a conocer desde La Habana el pasado jueves 23 de junio, todavía hay gente que no le apuesta a la paz en Colombia. ¿Cuál es ese mensaje final de usted como ministro del Interior encargado a todos esos colombianos? Bueno, a los que la apoyamos y a los que todavía están un poquito incrédulos, ¿cuáles son sus palabras finales? Bueno, estamos en una democracia y cada ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones, ni más faltaba, y eso lo hemos dicho desde el primer día en que empezó esta negociación.
Sin embargo, nosotros también nos reservamos el derecho de expresar nuestra opinión y los invitamos a quienes aún no creen en este proceso de paz a que crean en él. Hemos venido poco a poco, con cada acuerdo, desmitificando ideas y poniendo en evidencia el compromiso que el gobierno, a través del presidente de la República, asumió desde el primer día. Nos dijeron que las FARC harían política con armas. Quedó demostrado a través de la lectura del acuerdo, del protocolo que fue establecido, verificado por Naciones Unidas, que las FARC no harán política con armas, que lo que buscaba desde el principio esta negociación está quedando en evidencia y es acabar, proscribir esa fusión, esa mezcla de política y armas. Nos habían dicho que este proceso conduciría a la impunidad. Quedó claramente establecido un sistema de justicia, una jurisdicción especial para la paz, que a través de ella se garantiza que los crímenes internacionales tengan una investigación y tengan una sanción, pero sobre todo que las víctimas conocerán la verdad y que las víctimas serán reparadas. Se nos dijo que las FARC seguirían desarrollando actividades con las drogas ilícitas. En el acuerdo sobre drogas ilícitas está claramente establecido que las FARC se comprometen a dejar cualquier vínculo con actividades que tengan que ver con la comercialización o con la producción de drogas ilícitas. En fin, si los colombianos leen cada uno de los acuerdos, se van a dar cuenta que este proceso lo que busca es acabar una guerra, reconociendo los derechos de las víctimas, garantizando justicia, garantizando la separación de quienes integran las filas de las FARC de cualquier actividad ilegal. En fin, es un acuerdo muy serio, es un acuerdo que abre una inmensa ventana de esperanza para el futuro de Colombia. O sea, los que no se han subido, la invitación es a que se suban a ese tren de la paz, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en muchas ocasiones, porque ya esto no tiene reversa. Así es. A los opositores a este proceso de paz los invitamos cordialmente a que se sumen a él. Ustedes hacen parte también de la sociedad colombiana, ni más faltaba. Y este es un esfuerzo en beneficio de toda la sociedad colombiana. Bien, ministro, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, y explicarle de manera sencilla a muchos colombianos todo lo que tiene que ver con este tercer punto del fin del conflicto. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día y lo dejamos porque sabemos que la agenda de un ministro no está vacía, está, mejor dicho, llena de muchos compromisos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Karen, muchas gracias, Paola, y a los televidentes un feliz día. Agenda Colombia.